Robert, el muñeco maldito. Desde hace algún tiempo se rumora que las películas de Chucky, el muñeco asesino, se basaron en parte en el caso del muñeco Robert, que actualmente tiene más de 100 años. A primera vista, Robert es solo un muñeco de trapo que representa en tamaño real a un pequeño niño marinero que viste de blanco y lleva un oso bajo su brazo. Sus ojos negros, pequeños e inexpresivos, son bastante reales, que usualmente se ven en las muñecas embrujadas. Sin embargo, algo habita en Robert, y eso ha hecho que su presencia siempre sea de terror en cada inocente familia que ha tenido el infortunio de poseerlo, pues nunca faltó quien afirmara que Robert se movía, que estaba vivo. El muñeco Robert, conocido también como Robert el muñeco embrujado, Robert el muñeco maligno, Robert el muñeco poseído o Robert el muñeco encantado, tuvo como primer propietario a un talentoso artista y escritor de Key West, Robert Ginny Eugene Otto, quien lo recibió de manos de un sirviente nativo de las Bahamas y versado en el vudú y la magia negra. Esto ocurrió en 1906, cuando tenía apenas 6 años. Según los rumores, la familia de Otto, Robert Eugene Otto, maltrataba a una pequeña niña sirvienta emparentada con el sirviente que había practicado las artes del vudú. De modo que el muñeco Robert fue una venganza disfrazada de regalo, pues supuestamente estaba embrujado y hasta contenía cabello real, conseguido cuando el chico se cortaba el pelo en casa del propio Otto. Pese al hechizo, el muñeco tenía aspecto amable y pronto consiguió el cariño de su joven dueño, que lo bautizó con su primer nombre y, según cuentan, lo llevaba casi siempre con él. De hecho, esta amistad llegó tanto que los padres de Otto, a quien llamaban Robert, pues era su primer nombre, le pusieron al juguete el muñeco Robert para evitar confusión con su hijo. El principio del horror. Los padres de Otto señalaron que a menudo lo oían hablar con su muñeco. Pronto comenzaron a escuchar que el muñeco Robert respondía a las conversaciones e inicialmente creyeron que Otto estaba simplemente cambiando su voz, pero cuando los vecinos dijeron haber visto al muñeco moviéndose solo desde una ventana a otra, cuando no había nadie en casa, llegaron a sospechar que el muñeco Robert estaba vivo. El muñeco Robert no apartaba del lado de Gene e incluso tenía su propio lugar en la mesa familiar. Sin embargo, a pesar del cariño de Otto, seguía teniendo por su muñeco. Los poderes de este se volvieron más intensos y diabólicos. Así, la familia de Otto reportó que a veces el muñeco emitía una risa aterradora, que se movía cuando no había nadie cerca, y que en algunas ocasiones en medio de la noche escuchaban gritar a Otto, y cuando entraban al cuarto encontraban los muebles volteados y a Otto. Sí, Otto estaba asustado en la cama junto con Robert, diciendo que éste había causado todo el desorden. La familia de Otto y sus vecinos no eran las únicas personas que presentaban las extrañas cosas que hacía el muñeco, pues varios invitados juraron que al mirar a Robert el muñeco había cambiado de expresión e incluso parpadeaba. De hecho, algunos huéspedes terminaron por finalizar sus visitas únicamente porque el muñeco los había asustado, aunque esto también se dio con trabajadores, como un fontanero que salió corriendo después de que vio al muñeco Robert. Volvió a trabajar, volvió a mirarlo y se encontró con que éste le hacía una mueca burlona y malvada.
Otto creció, pero Robert se negó a salir. Cuando Otto perdió a sus padres, él y su esposa heredaron la casa familiar, y cuando estaban instalándose, Otto se había ido a vivir a un sitio alquilado. Encontraron al muñeco Robert en el ático de la casa. Apenas descubierto el muñeco, la esposa de Otto se quedó muy asustada. Se quejó de haberle visto cambiar de expresión y le pidió a su marido que lo encerrara abajo. Pero Otto se negó y dijo que el muñeco debía tener su propia habitación, desde la cual pudiera ver la calle. Quizás la decisión anterior se basaba en el miedo, pues hay que recordar que solo Otto había conversado con el muñeco Robert. Sin embargo, el muñeco siguió produciendo fenómenos paranormales, y finalmente Otto se hartó y lo encerró en el ático. Pero incluso así, el muñeco continuó causando hechos atemorizantes, al punto de que algunos huéspedes afirmaron escuchar pasos y movimientos en el ático, e incluso risas demoníacas. Estas cosas que tomaban más fuerza con el testimonio de personas desconocidas, que tenían de miedo solo para informar que habían visto moverse un muñeco en el ático. Posteriormente el rumor del muñeco maldito corrió, y los niños que pasaban por ahí cuando iban o regresaban de la escuela terminaron adoptando el hábito de pasar por la calle que no daba a la casa de Otto, ya que contaban que el muñeco les había hecho gestos burlones. Por su parte, Otto decía que a veces el muñeco parecía estar en una mecedora de la planta baja, que su esposa no lo había puesto ahí. Él lo subía de nuevo al ático y después lo volvía a encontrar en la mecedora, habiendo estado atento que nadie lo sacase del ático. La muerte de Otto. En el año de 1974, Otto falleció y su esposa Annie, guiada por una mezcla de respeto y temor, no quemó el muñeco, sino que lo metió en un baúl con llave dentro del ático de la casa, para que aquel entonces ya se conocía la casa del artista, gracias a la fama del difundido Otto. Ahora bien, tiempo después, una familia de 3, que era un padre, una madre y una hija, se mudó a la casa del artista. Y cuando descubrieron al muñeco Robert, la niña pequeña, que en aquel entonces tenía solo 10 años, quedó fascinada con el muñeco y lo tomó y lo conservó. Otra vez la historia del lobo disfrazado de cordero se repitió, pues primero la niña simplemente informó que sin explicación alguna, las muñecas que estaban cerca del muñeco Robert habían aparecido decapitadas. ¿Sería Robert? Sí, y eso lo supo poco después porque sus padres le empezaron a escuchar gritar de noche, ya que Robert se movía por la habitación y a veces intentaba atacarla. Los padres de la niña sabían que algo pasaba, aunque la versión del muñeco viviente no los podía convencer. Sin embargo, encerraron a Robert en el ático, después de que encontraran al perro de la familia fuertemente atado con un cable en la sala, ya que era un poco dócil. Pensar que su hija pequeña había perdido la cabeza y que el animal se había dejado atar de esa manera, esto hizo sospechar. Aunque aún no estaban plenamente convencidos de que Robert tenía vida, los años pasaron y su hija, ya convertida en una mujer adulta, continuaba afirmando que Robert estaba vivo y que era malvado. Una fama imperecedera. Actualmente, la casa del artista es una panadería bastante popular, donde se venden desayunos y tours de fantasmas por la ciudad. De hecho, la fama de Robert fue tal que Discovery Channel filmó un episodio de ¿Lo pueden creer?, en la casa
en que alguna vez vivió el primer dueño del muñeco maldito. En dicho episodio se reportó que dentro del ático donde solía estar Robert, el fantasma de Annie había sido visto. Aunque con la bella apariencia que tenía cuando usó por primera vez el traje de novia, con que éste se manifestaba ahora espectralmente. Aparte de Discovery Channel, también filmaron ahí William Shatner y Travel Channel. En cuanto al muñeco Robert, hoy en día se encuentra en el Museo Martello, aunque ocasionalmente sale para ser grabado u otras cosas, pero casi siempre permanece en su callada y sentada silla de plástico, y aún sigue asustando a la gente, porque muchos miembros del personal del museo han reportado cosas inusuales, y un ejemplo del fantástico miedo que le tienen es el caso de un hombre que se encargaba de abrir y cerrar el museo. Una vez dejó todo cerrado y apagado, pero al día siguiente abrió el museo. Nadie había entrado antes que él, y encontró que todas las luces estaban encendidas, que Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja, y que sus pies tenían polvo fresco, como si hubiese caminado por el museo. Adicionalmente, los visitantes del museo también han reportado cosas raras, como golpes en el cristal o parpadeos del muñeco. De hecho, tal es su reputación de maldito que se rumora que nadie debe de fotografiarlo. Nadie. Sin su permiso. Hay que pedirlo, y si Robert mueve ligeramente la cabeza hacia abajo, entonces se prosigue, pues en caso contrario lanza una maldición sobre el osado y su familia. Bien se ve que la gente continúa temiéndole a Robert, y la mayoría muestra de respeto. Una muestra de esto son los numerosos peticiones que cubren las paredes del museo, solicitando que Robert sea exorcizado para deje de estar maldito.